Hola, buenas. El día de hoy vamos a hacer un tercer ejercicio acerca del tema de estimación puntual por el método de máxima verosimilitud. El ejercicio dice lo siguiente: la distancia que un autobús recorre antes de que se someta a una reparación de motor de cientos de kilómetros se puede considerar una variable aleatoria con función de densidad. Y tenemos acá la función de densidad de probabilidad. Si se toma una muestra aleatoria de tamaño n, encuentra el estimador máximo verosímil para alfa, o sea, esto que está acá. ¿Y cuál es la variable aleatoria de x? Es esta de acá, la distancia que un autobús recorre antes de que se someta a una reparación de motor. Y esto está dado en cientos de kilómetros. Entonces comencemos. Para poder estimar un parámetro por el método de máxima verosimilitud necesitamos la función de densidad de probabilidad, que es la que tenemos. Así que ahora le aplicamos los pasos que vimos en el apartado de teoría a esta función de densidad de probabilidad. El primer paso es encontrar la función de máxima verosimilitud, la cual se designa como L de x, alfa, donde x es la variable aleatoria y alfa es el parámetro que queremos estimar. Y esto se define como la productoria de y es igual a 1 hasta n de la función de densidad de probabilidad, cuyo desarrollo sería f de x1, el parámetro, multiplicado f de x2, el parámetro, por f de x3, el parámetro, y así hasta llegar al término n. Pero yo les dije en el apartado de teoría que llegar hasta el tercer término es más que suficiente. Así que trabajemos esta expresión. El primer término, o sea, f de x1, alfa, ¿cómo quedaría? Quedaría 1 partido alfa más 3, Euler elevado a 1 menos x1 partido alfa más 3. Ese sería el primer término. Y esto va multiplicado por 1 partido alfa más 3 por Euler elevado a 1 menos x2 partido alfa más 3. Y esto multiplicado por 1 partido alfa más 3 por Euler elevado a 1 menos x3 partido alfa más 3. En estricto rigor deberíamos llegar hasta el término x sub n, pero obviamente eso no es factible y llegar hasta el tercer término es más que suficiente para obtener la generalización. Este término que tenemos acá y acá y acá lo voy a multiplicar y obtendríamos 1 partido alfa más 3 y esto al cubo por Euler. Acá por propiedad de las potencias conservamos la base y sumamos los exponentes. Pero todos los exponentes están divididos por alfa más 3. Por lo tanto, ese alfa más 3 lo voy a factorizar. Y quedaría 1 partido alfa más 3 multiplicado por 1 menos x1 más 1 menos x2 más 1 menos x3. Ahora, si sumamos esto que está acá, quedaría 3 menos x1 menos x2 menos x3. Esto es solamente por un capricho mío, y me gusta tener las x positivas. Por lo tanto, voy a factorizar por menos 1. O sea, sería menos, acá, x1 más x2 más x3 menos 3. Entonces, finalmente la expresión quedaría 1 partido alfa más 3, y todo esto al cubo, por Euler elevado a menos 1. ¿Por qué menos? Porque este menos de acá. Entonces, este menos pasa aquí. Alfa más 3 multiplicado x1 más x2 más x3 menos 3. Y ahora viene la parte de sacar el término general. Miren esto, nosotros llegamos hasta el tercer término, x1, x2, x3. Bueno, y miren lo que tenemos acá. Tenemos elevado a 3. Es decir, si hubiésemos llegado hasta el término n, hubiésemos tenido alfa más 3 elevado a n. Multiplicado por Euler elevado a menos 1 partido alfa más 3. Multiplicado por qué cosa. Miren, acá tenemos x1 más x2 más x3. Si hubiésemos llegado hasta el término n, hubiésemos tenido más x4 más x5 más así hasta llegar a xn. Por lo tanto, esto sería la sumatoria de y es igual a 1 hasta n de xy. Ahora, ¿qué pasa con este término? Es menos 3. Es menos 3 porque llegamos hasta el tercer término. Pero miren, si hubiésemos tenido hasta el término n, hubiésemos tenido 1 n veces, el cual finalmente se estaría restando n veces. Por lo tanto, si llegamos hasta el tercer término y es menos 3,
si hubiésemos llegado hasta el término n, sería menos n. Es muy conveniente deshacernos de esta división. ¿Cómo podríamos deshacernos de esta división? Ocupando las propiedades de las potencias. ¿Y cómo quedaría? Quedaría alfa más 3 elevado a menos n multiplicado por Euler elevado a menos 1 partido alfa más 3. Todo esto multiplicado por la sumatoria de y es igual a 1 hasta n de xy menos n. Finalmente, esto que está marcado con rojo es nuestra función de máxima verosimilitud, es decir, L de x, alfa, siendo x la variable aleatoria y alfa el parámetro que queremos estimar. Acabo de escribir la función de máxima verosimilitud en una hoja aparte para que podamos hacer el segundo paso con más espacio. El segundo paso es aplicar logaritmo natural a la función de máxima verosimilitud. Entonces quedaría logaritmo natural de alfa más 3 elevado a menos n. Acá tenemos el logaritmo de una multiplicación, y el logaritmo de la multiplicación es lo mismo que el logaritmo de la suma, por lo tanto quedaría más logaritmo de Euler elevado a menos 1 partido alfa más 3, y todo esto multiplicado por la sumatoria de y es igual a 1 hasta n de xy menos n. Por propiedad de los logaritmos naturales, yo puedo bajar los exponentes, es decir, esto lo puedo dejar acá. Y esto igual, puedo bajar el exponente. Entonces queda que el logaritmo de la función de máxima verosimilitud es menos n por el logaritmo de alfa más 3, menos, ¿por qué menos? Porque el exponente tiene signo menos acá. Menos 1 partido alfa más 3, multiplicado por la sumatoria de y es igual a 1 hasta n, de xy menos n. Todo esto ahí, por el logaritmo natural de Euler, pero el logaritmo natural de Euler es igual a 1. Por lo tanto, ya tenemos hecho el segundo paso, que es aplicar el logaritmo natural a la función de máxima verosimilitud. El tercer paso es derivar el logaritmo natural de la función de máxima verosimilitud respecto al parámetro que queremos estimar. O sea, debemos derivar esta expresión de acá respecto a alfa. ¿Cómo quedaría la derivada de esta primera expresión? Sería menos n por la derivada del logaritmo natural de alfa más 3. O sea, menos n, y la derivada del logaritmo natural de alfa más 3 es 1 partido alfa más 3. Ahora, esta expresión que está acá, la derivada de 1 partido alfa más 3 es menos 1 partido alfa más 3 al cuadrado. Por lo tanto, ese menos se iría con este menos de acá. Y quedaría más 1 partido alfa más 3 al cuadrado multiplicado por la constante. Y la constante es toda esta sumatoria. Sumatoria de y es igual a 1 hasta n de xy menos n. Y ahí tenemos la derivada. Y hasta ahí tenemos el tercer paso. Finalmente igualamos la expresión de la derivada a 0. Quedaría esto de acá. Voy a pasar esta expresión al otro lado. Y quedaría esta expresión que tengo acá. Solamente pasé este término que está negativo, lo pasé al otro lado. Y quedaría positivo. Ahora, este término que está acá, alfa más 3 al cuadrado, que está dividiendo, lo voy a pasar a este lado multiplicando. Quedaría de la siguiente forma. Y puedo cancelar términos semejantes, que es este con este. Y quedaría esta expresión que tengo acá. Ahora, este n que está multiplicando lo voy a pasar para este lado dividiendo. Y quedaría esto, la sumatoria de y es igual a 1 hasta n de xy partido n menos n partido n. Esto de acá, ¿a qué hace referencia? Es el promedio de x menos 1 es igual a alfa más 3. Por lo tanto, ahora podemos despejar alfa. Al despejar alfa quedaría que alfa es igual al promedio de x menos 1 menos 3. Despejando el valor de alfa tendríamos que alfa es el promedio de x menos 4. Y como es el último paso, decimos que es el estimador máximo verosímil. O sea, el estimador máximo verosímil de alfa es el promedio de x menos 4. Eso, chicos, ahí terminamos el ejercicio. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda en los comentarios. Recuerden darle like, suscribirse y compartir. Muchas gracias por ver.